Entonces, esta vez lo que vamos a ver son los circuitos equivalentes. Como toda máquina eléctrica, lo que pasa es que tenemos que hacerle un circuito equivalente para analizar cómo es que se comporta. Entonces, en este caso lo que tenemos es un motor síncrono y para eso tenemos que diferenciar las partes. Habíamos dicho que el primer parcial, todo lo que nosotros simbolicemos con el subíndice 2 va a ser la parte del rotor. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto de aquí, a ver, voy a conectar el cablecito. Toda la parte de la derecha va a ser la parte del rotor, mientras que la parte de la izquierda va a ser la parte del estator, que es la primera que va a ser alimentada. ¿De acuerdo? Después el otro se alimenta por inducción. Bien. Entonces, esta parte sería la parte del rotor, ¿verdad? Esta de aquí sería la parte del estator. Y la parte de aquí, de la F, sería el hierro, no se olviden. Mientras que todo lo que sea su índice mu, hemos dicho que es la parte magnetizante, ¿verdad? Bien, además de eso, fíjense que lo que viene a ser B sub 1 es la parte de alimentación. Entonces sería la tensión de fase. Bien, entonces este circuito, el primero que vamos a ver es la parte del inciso A, que sería el circuito exacto. Lo vamos a recalcar aquí para que no se pierdan. Este sería el circuito exacto. Entonces, ¿qué nos dice el enunciado? Fijémonos un ratito. El enunciado nos dice, tenemos un motor síncrono, lo vamos a anotar con naranja en la parte del enunciado, que es trifásico. Entonces colocamos aquí, estamos trabajando con un motor asíncrono trifásico. De rotor de vanada de 4 polos. Entonces le colocamos rotor de vanada. 4 polos. Que se conecta a una red trifásica de 380. Entonces, esa red trifásica vendría a ser el voltaje B1. Bien, pero recuerden que el primer dato que nos da vendría a ser el voltaje de línea, 380. Y nosotros lo que queremos es la tensión de fase. Entonces tenemos que aplicar los 380 entre raíz de 3. Listo. Y dice, el estator y el rotor se conectan en estrella. Eso nos va a servir más adelante. Tal vez la relación de transformación de tensiones coincide con la de corriente y es igual a 2,5. Entonces, para los datos aquí tenemos lo siguiente. Tenemos la relación de transformación que se suele simbolizar por la letra M. Bueno, B es para la tensión y además dice que coincide con la de corriente, con un valor de 2,5. Y dice, los parámetros del circuito equivalente del motor por fase son R1, X1, R2, X2. Vamos anotando eso. Primero tenemos resistencia y en el otro tenemos reactancia, que es por la parte de la bobina, ¿verdad? Entonces, para que sea en orden, vamos a separar la parte de las resistencias y por otro, las reactancias. Entonces, vamos a colocar R1, 2, X1, 2. Y además de eso, dice que tenemos la resistencia del hierro, RF. Y lo que viene a ser la resistencia magnetizante, o sea, la parte de la impedancia. Entonces, en el primero dice que tenemos un valor de 0,5. En el otro dice que tenemos 1,5, 0,1. A ver. En realidad, este de aquí sería del X1. Ya,
del X1 dice que vale 1,5. Y el R2 vale 0,1. El X2 0,2. Y la de hierro 360 en conjunto a la magnetizante de 40. Entonces todo esto de aquí está en la misma unidad. No se olviden que es ohmios. ¿Qué más? Y dice, la pérdida mecánica es de 250. Parece ser que son bastante elevadas, ¿verdad? Entonces esas son las pérdidas que tenemos que considerar en los cálculos. 250. Y dice, y tenemos un deslizamiento del 5%. Entonces se simboliza con la letra S con un 5%. ¿Qué más? Bueno, aquí otro dato importante vendría a ser la parte de las M, que ahorita vamos a ver qué es. M1 coincide con M2, que vale 3 por ser trifásico. Entonces, en el primero nos pide calcular usando el circuito exacto, o sea, todo este equivalente de aquí, del motor, nos dice la corriente del estator, la corriente del rotor, la corriente I sub 0, que es la que pasa por el núcleo, fíjense, y las pérdidas en el hierro, potencia activa, la reactiva, absorbida por el motor, la potencia mecánica, la útil y rendimiento en conjunto con la corriente de arranque. Entonces, lo primero que tienen que hacer es reducir el circuito a su mínima expresión. De esa forma van a encontrar primeramente los valores de 1, o sea, del estator y posteriormente del rotor. Así que colocamos para parte de resolución con blanco y decimos, primero tenemos que encontrar los valores. ¿Los valores de quiénes? Los valores primas, ¿de acuerdo? Porque lo que viene a ser los valores sin primas son los valores reales, mientras que los primas son los valores reducidos, que son una referencia, ya que como en un circuito con transformador, o sea, con bobina, lo que pasa es que son circuitos acoplados, pero técnicamente están separados. Entonces, para poder tener un aproximado o poder decir un valor del circuito real, lo que se hace es tomar valores reducidos, que se simboliza con la prima, haciendo referencia a que esto de aquí se están tomando en base a los valores del primero. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que calcular esos valores reducidos, todo lo que tengan prima. Comencemos por R2'. R2' sería la resistencia del rotor. Entonces, para eso tenemos que usar el valor real multiplicado por lo que viene a ser la relación de transformación de la tensión y de la corriente. Entonces sería por MI o por MB si quieren, por MI. Entonces lo vamos a calcular enseguida y para X2 exactamente lo mismo. Tomamos como referencia el real por lo que viene a ser las relaciones MI, MB, que es lo mismo, ¿no? Y para RC, fíjense que tiene su propia ecuación. Entonces vamos calculando los primeros. Ahorita vamos a ver cuánto vale el otro. Entonces para R2' sería 0,1 multiplicado por 2,5 al cuadrado porque se multiplica dos veces, ¿ven? Ya coincide esos valores. Daría 0,625. Eso sería para el primero. 0,625. Y para el segundo tenemos el valor de X2, fíjense, 0,2 multiplicado por 2,5 al cuadrado. 1,25. Bien. Y todo esto de aquí, no se olviden que está en ohmios. ¿Qué nos falta? Nos falta RC, ¿verdad? RC'.
Pero fíjense que RC' tiene como tal su propia ecuación. Entonces, ¿cómo tendríamos que trabajarlo? Tendríamos que trabajarlo simplemente reemplazando con los valores que se nos dan. Y de manera general, tenemos lo siguiente. Fíjense, tenemos R2', lo vamos a hacer con el puntero. R2' multiplicado por 1 sobre el deslizamiento menos 1. Entonces, reemplazando esos valores, ¿cómo sería? Y lo vamos a anotar aquí para que sepan dónde sale. Ya tenemos el R2', tenemos el deslizamiento y pues 1 es un valor. Entonces sería los 0,625 que hemos sacado arriba, entre 1, el deslizamiento hay que colocarlo en decimal, o si quieren 5% lo aclaran ahí, sería 0,005 menos 1. Y bueno, de aquí calculamos el valor. Para no estar achicando, voy a usar la calculadora fija. 625 por 1 entre 0,05 menos 1. Entonces a mí me sale un valor de 11,875. Y bueno, todo esto está en ohms, no se olviden. Listo, ya que tenemos los valores reducidos de la parte 2, vamos a estar enfocándonos en la reducción del circuito. Y por eso mismo tenemos que dibujar cada vez que hagamos un cambio. Entonces, fíjense, toda esta parte de aquí, está en serie. ¿De acuerdo? Esta de aquí vendría a ser RC. Así que dibujando de nuevo el circuito, vamos a hacerlo así. A ver, por aquí vamos a tener la parte de resistencia. Esto no cambia, no lo hemos tocado de momento. Aquí tenemos la resistencia, bobina. Aquí tenemos la parte del núcleo, que se divide en dos ramales, ¿verdad? La resistencia del hierro y las pérdidas magnetizantes. Bien. Y por aquí sigue el circuito, pero esta vez todo esto se ha vuelto una impedancia, que de manera general sabemos que nosotros las impedancias las representamos por un cuadrado. ¿De acuerdo? Listo. Entonces todo esto de aquí sería el circuito que me ha quedado. Este de aquí sería R1, que no ha sufrido modificación. Este de aquí la bobina. Esto de aquí sí que se ha reducido. Hemos dicho que le vamos a llamar la impedancia. ¿La impedancia de quién? De la parte del rotor, porque estamos en 2. Así que vamos anotando eso. Lo vamos a anotar por aquí, a ver si no entra el espacio. ZR está en serie. Y como está en serie, se va a sumar, ¿verdad? Cada uno de los componentes. Entonces, para ZR, ¿qué tenemos? La conformación de R2', X2' y RC. Así que sumámoslo, va a dar lo siguiente. A ver, R2' más la parte de RC'. Esa es la parte real. Recuerden que cuando trabajamos con la parte bobinas, tenemos que colocarle la J, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿cómo sería esto de aquí? Tenemos los valores ya calculados, pero vamos a hacer algo. Vamos a hacer un juego. Fíjense. R2', lo mantenemos. RC', vamos a reemplazar esto de aquí. Y fíjense que multiplicado aquí y aquí sería de la siguiente forma. Sería R2' entre el deslizamiento menos R2' más la J X'. Entonces, fíjense, esta parte de aquí se puede simplificar con esta de aquí. ¿Y qué quedaría? Quedaría simplemente para ZR, R2' entre S más X2'. Listo. Entonces, aquí completamos el circuito. La resistencia de aquí se ha mantenido, no ha sufrido cambio alguno. Sería R, el hierro,
por aquí tenemos de la bobina magnetizante, X mío. Bien, entonces vamos a calcular este valor, ¿sí? R2', fíjense que vale 0,625. Entre deslizamiento, o sea, el 5%, a mí me da 12,5. Eso sería para la parte real, ¿de acuerdo? 12,5 más la J y el valor de X2, 1,25. Listo, esta sería la impedancia ZR, ¿de acuerdo? Ahora, sigamos reduciendo el circuito, fíjense. Toda esta conformación de aquí es una asociación en paralelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toca una vez por aquí y por abajo. Así que vamos a dibujar nuevamente el circuito. Lo vamos a hacer con blanco. Y tenemos aquí la parte de la resistencia, la parte de la bobina, y todo esto se ha vuelto uno solo, ¿verdad? Listo. Pero además es una impedancia, hemos dicho, ¿verdad? Ya, listo. Entonces, R1 dice que se ha mantenido, no ha sufrido ningún cambio. La bobina también se mantuvo. Pero ¿qué pasa con esto? Se ha vuelto uno solo. Y en este caso sería ya toda la parte que conforma el entrehierro. La impedancia del entrehierro. Bien. Recuerden que la impedancia del entrehierro es la parte, digamos, que está conformada por el aire, ¿verdad? Según corresponda el motor. Bien, entonces colocamos aquí. Para Z, el entrehierro es paralelo, ¿verdad? Y en paralelo, ¿cómo se sacaba su equivalente? Se sacaba con una suma inversa en fracción, ¿verdad? Entonces tenemos 1 entre lo que lo conforma, RFE, más 1 entre X mu. Pero recuerden que como estamos trabajando con la parte de la bobina, tiene que ir con su J, ¿verdad? Más 1 ZR. Y todo eso elevado a la menos 1. Entonces, esto sí lo vamos a reemplazar, ¿de acuerdo? En la calculadora. Recuerden que para que su calculadora pueda operar, tiene que estar en la parte de números complejos, para que tenga la J, ¿verdad? Que en la calculadora vendría a ser la I. Entonces, fíjense, tenemos el 1 entre la resistencia del hierro, que vale 360. Más 1 entre la parte magnetizante, pero va con la J, no se olviden. Entonces sería 40. Y más 1 entre la ZR de lo que viene a ser el rotor, 1,25. Y todo eso elevado a la menos 1. Bien, entonces esto de aquí nos da 1,24 más 0,0 tanto. Entonces esto lo notamos, ¿sí? A ver. 1,24 más 0,038. Y bueno, la J por aquí, ¿verdad? Listo. Esa sería la impedancia. Lo vamos a guardar en la calculadora para no estar haciéndolo de nuevo. Con la memoria. Shift, Stop, con la letra B. Listo. Entonces ya tenemos lo que viene a ser la Z del entrehierro. Ahora lo que tenemos que hacer es seguir reduciendo a su mínima expresión. Entonces fíjense, todo esto de aquí está en serie, porque toca una sola vez. Entonces, ¿cuál sería su equivalente? Este va a ser la impedancia total del
la parte del estator. Lo vamos a colocar por aquí. A ver. Bien. Entonces la Z del estator está en serie. Sería una suma directa. ZE es igual a la suma de R1 más X1 con su respectiva J más Z del entrehierro. Bien. Entonces esto de aquí lo vamos a calcular, ¿sí? Y además lo vamos a guardar como memoria. Entonces, R1, fíjense, vale 0,5. Más X1 vale 1,5 y más la Z del entrehierro, que lo hemos guardado con la letra B, no se olviden. Entonces todo esto lo vamos a guardar primero, antes que nada, con la letra C en la memoria. Listo. Entonces tiene un valor de 1,74. $1,74 más 1,54. Y bueno, con su respectiva J, ¿verdad? Bien, entonces ahí tenemos lo que viene a ser del estator, que sería ya el equivalente total del circuito. Entonces, una vez que nosotros tenemos lo que viene a ser ZE, recién podemos encontrar las corrientes que se me pidan, comenzando por el estator. Bien, así que aquí vamos a anotar cuáles son las ecuaciones que vamos a utilizar y de dónde sale cada cosa. Entonces, lo que vamos a aplicar aquí va a ser la ley de Ohm. Ley de Ohm. ¿Por qué? Porque ya tengo prácticamente la impedancia, tengo la alimentación, que sería la tensión de fase, me falta la corriente. Entonces digo, I1 es igual al voltaje de fase entre lo que viene a ser la impedancia del estator. Listo. Entonces fíjense, ¿tenemos este valor? Sí lo tenemos, está aquí arriba. Hemos dicho que va a ser la tensión de línea entre raíz de 3. Entonces agarro y coloco los 380 entre raíz de todo esto, ¿de acuerdo? 1,74 más J 1,54. Listo. Entonces finalmente la corriente del estator me va a dar 380 entre raíz de 3 y todo eso entre Z, que lo hemos guardado con la letra C. Me va a dar 70,73. Fíjense que es un tanto elevado, ¿verdad? Menos 62,39 en I. Esto lo voy a lograr con la letra D. Pero generalmente lo que hacemos es que los valores de las corrientes lo expresamos como fasores, al igual que las tensiones. Entonces, para llevar a fasor tenemos que colocarle shift, complete y decir, estamos de forma rectangular y lo queremos llevar a polar. Entonces le damos en 3 y me lo lleva en forma polar. Entonces yo voy a anotarlo en forma polar, pero vamos a trabajar con los valores rectangulares. Sin embargo, hay que expresarlos de esta forma. 94. 32 redondeado, polar, o sea, la fase, menos 41,41. Listo. Entonces, eso sería la parte de la corriente. ¿De quién? La corriente del estator. Vamos a anotarla ahí. Listo. Entonces ya tenemos la parte del inciso A, lo que nos pedía la corriente del estator, fíjense. Listo. ¿Qué nos falta? La corriente del rotor ahora. ¿Cómo sacamos la corriente del rotor? Pues prácticamente con lo mismo que hemos venido trabajando,
Pero recuerden que tenemos valores reducidos, no los reales. Entonces, para la parte del estator, vamos a anotar por aquí con amarillo. En esta parte de arriba, corriente del estator, del rotor, tenemos lo siguiente. Tenemos que I2 va a ser referente a su valor reducido por lo que viene a ser su relación de transformación de la corriente. Entonces, de aquí, ¿qué nos falta encontrar? Este valor reducido en 2. Y para ello, vamos a aplicar la ley de Ohm. Pero, ¿en dónde puedo aplicar la ley de Ohm? Fíjense, tenemos lo que viene a ser la parte de la tensión de alimentación, que es E1, o si quieren B1, da lo mismo. Entre lo que viene a ser ZR. Bien, pero no tenemos E1. ¿Qué vendría a ser E1? E1 en el circuito, fíjense, vendría a ser esta parte de aquí. Vendría a ser la tensión que se encuentra en la impedancia del entrehierro. Como lo ven aquí, E1 es esta parte que coincide con E2 y sería todo este ramal. Bien, entonces, para calcular eso, tenemos que fijarnos en esta parte. Vamos a tener que encontrar lo que viene a ser el E1 aplicando la ley de Ohm. ¿Con quién? Con ZE y la corriente que circula por aquí, que sería la I1. Según el gráfico, fíjense en esta parte de aquí. Entonces, esto sería I1 por Z del entrehierro. Listo. Entonces, directamente vamos reemplazando. I1 lo hemos guardado, si quieren lo guardamos también en su forma polar, como D, ¿verdad? Hemos dicho. Pero aquí lo que pasa es que nos muestra siempre en su forma rectangular. Bien, entonces, D, que sería I1 multiplicado por Z de entrehierro, que lo hemos guardado como, si no me equivoco, como B, ¿verdad? A ver, vamos a revisar. Sí, fíjense, exactamente, como B lo hemos guardado. Ya, entonces sería B multiplicado por lo que viene a ser I1. 90,4. Esto también, si quieren, lo expresan de forma polar, ¿sí? Lo vamos a guardar como X. Bien, creo que no se guardó. Bien, de todas formas, B por D. Stop X. Listo. Y expresado en forma polar, ¿cómo sería? Sería 117 menos 39. Aunque está un poco elevado esto, ¿saben? 117 fasor menos 39. Entonces, fíjense, ya tenemos lo que viene a ser la tensión. Con esa tensión, vamos a calcular ahora I2', pero es el valor reducido. Entonces, el valor de X entre lo que viene a ser ZR. ZR, fíjense que no lo hemos guardado, lo vamos a guardar como A, ¿de acuerdo? 12.5 más 1.25 y esto lo vamos a guardar como A. Ya. Entonces sería la tensión E1 entre
el valor de Z del rotor. Tenemos 6,57, lo vamos a guardar con Y. Y lo vamos a expresar de forma polar, hemos dicho. Listo. 9,34 polar menos 45. A ver, ¿cuánto era? 9,34. Entre menos 45. Listo. No se olviden que esto aquí se mantiene. Está en amperios y esto debería estar en voltios. Entonces, una vez que tengan eso, ya pueden calcular la corriente del rotor, que va a ser este valor por la relación de transformación de la corriente. Entonces, simplemente tengo que multiplicarlo por 2,5. Me da 16, tanto. Entonces, este de aquí lo voy a guardar ahora como la letra E. Pero antes, a ver, fijémonos. Ya, está como ANS. La letra D, ¿cuál era? 70. Que sería este, si no me equivoco, ¿verdad? Yo estoy igual, me estoy chupando ya. Ya, de todas formas, vamos a guardarlo como es. Entonces, esta sería la corriente. Bueno, ya la perdimos, vamos a hacerlo. En forma factorial, ¿cómo sería? 9,34. Ya, entonces, esto multiplicado por los 2,5. Listo. 16,42. Lo vamos a expresar en polar. 23,36. 23,4 si quieren. Redondeado. Menos 45. Y listo. Ya tienen la parte del inciso A, la segunda corriente. Ahora necesitamos lo que viene a ser la corriente I0, que es la que circula por el núcleo, fíjense. Entonces, esto lo vamos a guardar con la letra E. Listo. De todas formas, lo que nos interesa solamente es la expresión polar, o sea, lo que estamos anotando aquí. ¿Cómo calculamos lo que viene a ser I sub 0? Bueno, para la corriente 0, lo que tenemos que hacer, primero que nada, vamos a aclararlo aquí. Corriente I0. Aquí es igual, fíjense. Aquí está I0, aquí hay un nodo y se reparte en dos corrientes. Entonces es la suma de la corriente del hierro y la corriente magnetizante. ¿Pero tenemos esos valores? No, no lo tenemos directamente. Pero podemos expresarlo en su forma de ley de Ohm. Así que colocamos I0 es igual a I del hierro más la magnetizante. Esto expresado en ley de Ohm va a ser tensión sobre resistencia. ¿Tensión de quién? Tensión E1. ¿Por qué tensión E1? Fíjense, E1 en el circuito está aquí, que es la tensión que alimenta a lo que viene a ser la corriente, o sea, la resistencia del hierro entre RF. Más la magnetizante, fíjense, es do', pero como son iguales, directamente colocamos E1. Y como viene con bobina, recuerden la J. X mismo. Bien. Entonces, todo esto reemplazando, ¿cómo sería? A ver. Sería para la parte de la corriente de hierro. Ahorita lo calculamos y lo anotamos. A ver. E1, fíjense que vale 117 fasor. A ver, ¿cómo escribimos fasor? Así. Menos 45. Bueno, vamos a anotarlo así. 117 fasor menos 45, hemos dicho.
Y la resistencia de hierro, ¿cuánto vale? 360. Más la misma tensión, 117, fasor, menos 45, entre... Bueno, más fácil vamos a hacerlo así, ¿ya? Solamente por si hay alguna equivocación. Vamos a calcularlo parte por parte. ¿De acuerdo? Entonces aquí sería 0,22 para la parte del hierro. 0,22 más J, bueno, menos J, 0,22. Listo. Y para la parte de la corriente magnetizante sería la misma tensión, pero con la parte imaginaria y el valor de mu 0, o sea, x mu 40. Tenemos un valor de menos 2,06 y menos 2,06. Ya, era menos 2. Menos J 2,06. Listo. Y bueno, finalmente la sumamos, ¿verdad? Vamos a sumarle por la parte de aquí, 0,22 menos 0,22 J. Tenemos menos 1,84, fíjense. Está un poquito elevado. Menos 2,28. Y listo. Esta de aquí vendría a ser la corriente sub cero. Bien, hasta ahí ya tenemos esta parte. Necesitamos encontrar las pérdidas de hierro, pero antes de eso vamos a pillar las potencias. ¿Qué potencia? Vamos a encontrar la potencia activa y reactiva. Para eso necesito que se acuerden el triángulo de potencia. Entonces, ¿cómo era el triángulo? Fíjense, lo vamos a anotar por aquí. A ver, con amarillo. Vamos a colocar en esta parte de aquí la potencia absorbida. ¿De quién? Del motor o por el motor, si quieren. Entonces, ¿qué nos dice? Vamos a dibujarlo así para que se acuerden. La parte del triángulo de potencia es lo siguiente. Tenemos aquí la parte reactiva, la parte aparente y la parte activa. Entonces, la parte reactiva se representa por Q y está en unidades de kilovolt amperios reactivos, mientras que la parte activa está en kilovatios. Y la parte aparente es la misma unidad que esto, se representa por la letra S, kilovolt amperio. Listo. Y bueno, este sería el coseno de phi, ¿verdad? Entonces, fíjense, para encontrar la potencia aparente, que la absorbida en realidad, tenemos que hacer lo siguiente. La potencia S1 va a ser igual a 3 veces, ya que es trifásico, multiplicado por ¿quién? Por la corriente 1, pero con su valor conjugado. Todo eso por la tensión de fase. Entonces sería 3 veces. El valor conjugado es simplemente cambiar la parte del signo del imaginario. Entonces fijémonos, 91 es este valor. 94,32. Y el fasor cambia de signo. 41,41. Bien, todo eso multiplicado por la tensión de 380 entre raíz de 3.
Listo. Entonces, esto lo voy a hacer en mi calculadora directamente para no estar cambiando. Y anoto. 3 multiplicado por 94, 32, fasor. ¿Dónde está el fasor? Está aquí. A ver. Bien, mi calculadora tiene que estar primero en complejo, hemos dicho, ¿verdad? Listo. Ahora sí, recién puedo usar fasor. No me estaba dejando. 3 multiplicado por 94,32 fasor. 41 positivo, porque es la conjugada, multiplicado por 380 entre raíz de 3. Está dando bastante elevado. Pero recuerden que queremos expresarlo en kilos. Entonces tienen que dividirlo entre 1000, ¿verdad? Lo vamos a guardar, en mi caso lo voy a guardar con la letra A lo voy a guardar. Bien, entonces, a mí me salió 46, que es bastante elevado, coma 55 o 56 si quieren. Fasor, hay que expresarlo en fasor. Entonces le damos convertir. ¿Y cómo lo convertimos esto de aquí? A ver, debería dar uno de estos. Y si no, pues lo hacemos con la Casio tradicional, ¿verdad? La más capa. Esto fue lo que me salió a mí. 46,55 o 56 más 41,06. Y eso sería con la I. Entonces, esto yo lo quiero expresar en fasor 3. Bueno, primero que nada, igual. Y ahora a fasor. Me da 62,07. Lo vamos a anotar eso. Fíjense que este ejercicio es bastante largo. Es el más largo que le puede preguntar en ese examen y el que suele colocar. Después los otros son mucho más cortos. 62,08. Fasor 41,4. Listo. Entonces, fíjense, esto de aquí lo he dividido entre 1000 al momento de calcular esto y lo he llevado a fasor. Entonces va a estar en kilovolts ampere. ¿De acuerdo? ¿Y qué más? Bueno, tienen que saber que la parte como está aquí, ¿verdad? Está conformado por la parte reactiva y la parte activa. Entonces sería P1 más la J Q1. Entonces, si esto de aquí lo reparto, ¿cómo sería? Fijémonos. S1. Bien, ¿cuánto hemos dicho que esto vale en fasor? Bueno, en la parte rectangular. Vale 46,56. Y 41,07. Bien, a ver. 41,06. J. Listo. Y esto está expresado igual en kilowatt ampere reactivo. Pero como está en la ecuación aquí, fíjense, esto sería la parte de la activa y esta es la reactiva. Quiere decir que esto de aquí, si es que lo colocan como respuesta, tienen que especificar que está en kilowatt. Y este en kilowatt ampere reactivo. Listo. Y hasta ahí, ¿qué tenemos? Tenemos la potencia activa, la reactiva y la potencia que sería por motor de la red. Entonces colocamos bien, bien y bien. Listo. Ya tenemos todo. ¿Qué nos falta?
Nos falta por último la potencia mecánica interna, la útil y el rendimiento del motor en conjunto a la corriente de arranque. Entonces, para eso hay que considerar las pérdidas y con eso ya estaría todo hecho. Vamos a hacer un espacio, ¿ya? Bien, fijémonos aquí. Entonces, colocamos para la parte de las pérdidas, comenzando por las pérdidas del rotor, digo del estator, después del rotor. Entonces, para las pérdidas en el estator, tenemos lo siguiente. Tenemos primero que nada las pérdidas en el núcleo, o sea, en la parte del hierro. O si quieren, núcleo. Entonces, también vamos a tener las pérdidas en el cobre. ¿Qué otras pérdidas se presentan? Las pérdidas en el entrehierro. Pero en realidad lo que ya ahí sería la potencia, solamente tenemos que restar las anteriores pérdidas. Y listo. Entonces, reemplazando, comenzando por el primero. Las pérdidas en el hierro, que se simboliza la potencia Fe, ¿a qué es igual? A lo que viene a ser la ley de Watts, que sería corriente por resistencia, o sea, corriente al cuadrado, que ya es una expresión de la ley de Joule, por la resistencia. Pero hemos dicho que estamos tomando como referencia la relación de transformación. ¿De quién? De la corriente, porque estamos usando I. Entonces, M1. ¿Qué más? Para el siguiente. Para el siguiente exactamente lo mismo. Aplicamos la ley de Joule. Sería las pérdidas en el cobre 1, haciendo referencia al estator, es igual a M1 por R1 por I1 al cuadrado. Listo. Y por último, la potencia del entrehierro sería todas esas, pero quitando las pérdidas, ¿verdad? Que sería la potencia del estator menos las pérdidas calculadas anteriormente. Bien, entonces, ¿qué nos faltaría? Reemplazar, ¿verdad? Por si acaso, M1 no es la relación de transformación, fíjense. La relación de transformación son estas aquí, ¿ya? De tensión y de corriente. Pero esta M le hemos colocado que vale 3 porque estamos hablando de trifásico. ¿Qué creen que significa la M? Ah, se me olvida que no pueden hablar. Bueno, pero de todas formas, ¿qué creen que significa? A ver, si es que están en el chat. A ver, vamos a continuar la grabación. Entonces, M lo que significa simplemente es el valor de la fase, ¿de acuerdo? Y como está en trifásico, es 3. Tanto para el primario, o sea, para la parte del 1 y para la parte del 2. Entonces, hemos dicho que vale 3. Y aquí un dato importante es que únicamente vamos a utilizar para las pérdidas lo que viene a ser el valor real en la corriente. O sea que el fasor no. Fíjense, ¿cuánto vale IF? Y del hierro, ¿dónde está? ¿Lo hemos calculado o no? A ver, está por aquí, ¿verdad? Solamente que está expresado con lo que viene a ser la ley de Ohm. Entonces, fíjense, 0,22 menos 0,22.
Pero hemos dicho que esto de aquí nosotros lo queremos como solamente la parte real, no la parte imaginaria. Entonces, ¿afecta o no afecta que le lleguemos a fasor para reemplazar? ¿Qué creen? ¿Deberíamos expresarlo en fasor? Pues veamos qué tanto afecta. Entonces es 0,22 por RF 360. Listo. Para esto aquí lo mismo. El número de fase multiplicado por R1, que sería 0,5, multiplicado por I1. I1 hemos dicho que vale 94,32. Pero solamente vamos a tomar la parte real sin el fasor. Entonces 94,32. 94,32 al cuadrado. Listo. Y bueno, sí tenemos que tomar la parte de fasor, ¿sí? Así que esto de aquí lo vamos a aclarar. Tenemos que expresarlo en forma de fasor. 0,22 más, o bueno, menos 0,22 y llevarlo esto en forma de fasor. Entonces sería 0,31 el valor que me interesa para la potencia, o sea, para las pérdidas. Eso estamos haciendo para el caso de la corriente del hierro, ¿de acuerdo? Esto llevarlo a fasor y tomar la parte primera y no el ángulo como tal, sino este de aquí, 0,31. Bien, entonces esto directo de aquí. 0,31 al cuadrado por 360. Me da 103, ¿de acuerdo? Pero además de eso, hemos dicho que los valores vamos a tratar de expresarlos siempre en kilos. Sin embargo, como este de aquí es pequeñito, ¿qué dicen? ¿Hay necesidad o no hay necesidad de llevarlo? De momento no, digamos. Y si corresponde, pues lo vamos a llevar. Sería 103,78 watts. Vamos con el siguiente. 3 multiplicado por 0,5 por 94,32. Ya, este sí da bastante elevado. A ver si me confirman si a ustedes les da lo mismo. A mí me da 13.344,4. Bien. Entonces, fíjense. Ya tenemos la parte que viene a ser las pérdidas. Ahora, vamos a encontrar la potencia del entrehierro. P1, ¿cuánto dijimos que valía? Busquémoslo aquí. Esto sería la potencia aparente y P1 sería la activa, que está aquí. 46,56 y eso está en kilos, no se olviden. 46,56. Entonces, como está en kilo, no se olviden que esto hay que transformarlo. Entonces, la del cobre, ¿cuánto es? 13,34 llevado a kilo. Menos la de hierro, que sería 0,103 o 104 si quieren. Listo. Esto a mí me da, a ver, 46,56 menos 13,34 con 0,104. Listo. A mí me da 33,12. Listo.
ya tengo lo que viene a ser la potencia del entrehierro, que si no me equivoco, no nos pedía, pero es necesario para calcular lo siguiente. Vámonos a la parte del rotor. Entonces, colocamos para las pérdidas en el rotor, ¿qué tenemos? Primero, las pérdidas en el cobre, que viene a ser lo mismo que aquí, pero esta vez en el rotor. Entonces, pérdidas en el cobre. Y además de eso, vamos a tener las potencias, ¿verdad? Las potencias de quién? En el eje, ¿verdad? En conjunto a lo que nos pedía que era la potencia útil. Así que colocamos potencia en el eje. Y además de eso nos decía la potencia útil. Listo. Entonces, en el cobre, ¿cómo va a ser? Aplicando la ley de Joule, ¿verdad? Tenemos la potencia en el cobre del rotor. Va a ser igual al número de fase, por lo que viene a ser la corriente. Y como estamos en 2, recuerden que vamos a usar los valores de referencia, o sea, los reducidos, que son referentes al primario, al cuadrado, multiplicado por R2'. Listo. En cambio, la potencia del eje, que se suele simbolizar en los libros potencia MI, va a ser igual a la del entrehierro, que ha sido esta aquí la que hemos calculado, menos estas pérdidas del cobre. Y para la parte de la potencia útil, sería lo que hemos calculado, esto de aquí, menos las pérdidas mecánicas. Y ya con eso acabaríamos. Sería potencia del eje menos las pérdidas mecánicas, que son la salida ya. Entonces, fíjense, es lo mismo que hemos hecho en el primer parcial, pero ahora considerando valores reducidos. Así que notemos, serían el valor de 3, M2, y 2', hemos dicho que vamos a tomar la primera parte, no la parte del ángulo. ¿Dónde está I2'? Fíjense. I2' está aquí, ¿verdad? No tomamos esta parte, tomamos esta de aquí. 9,34. Al cuadrado. Multiplicado por el valor reducido 2. 0,625. Bien, para este aquí lo mismo. Vamos a tener el valor calculado antes menos lo que calculamos aquí. 3 multiplicado por 4. Ya, me sale a mí 163,6. Y esto está en watts, ¿verdad? Entonces, reemplazando, ¿cómo sería? Potencia del entrehierro, 33,12. No se olviden que esto está en kilo. Menos los kilos de esto sería dividido entre 1000. 164. ¿Y cuánto daría? Me da 32,95, 96. Y esto va a estar en kilovatios. Listo. La potencia del eje, fíjense, sería la potencia mecánica interna. Lo mismo. ¿Qué más? Me pedía la potencia útil. Eso es lo que vamos a calcular ahorita. Sería los 32,96 menos las pérdidas mecánicas. Las pérdidas mecánicas, fíjense, es dato del enunciado, 250. Pero como estamos en kilos, sería 0,250. Bien,
¿Cuánto haría esto? Menos 0,250. 32,7. Y listo. Ya tenemos casi todo. Fíjense, solamente necesitamos rendimiento y la corriente de arranque. Entonces, para el rendimiento, ¿cómo lo hacemos? Para el rendimiento, ustedes saben que tenemos que hacer una relación, ¿verdad? Y siempre es lo que ustedes obtienen versus lo que ustedes entregan. Entonces, ¿qué están entregando? Sería la potencia del estator, lo que le llega al comienzo de la máquina. Pero lo que sale sería el rotor, con todas las pérdidas involucradas, que vendría a ser la potencia útil. Entonces, el rendimiento aquí es igual. El rendimiento es igual a lo que ustedes están dando, la parte del estator, y lo que ustedes reciben. Listo. Entonces, reemplazando 32 dividido entre P1. P1 hemos dicho que vale 46,56. Todo eso está en kilos, así que se anula. A mí me da un rendimiento del 70. Y no olviden multiplicar por 100. 70,2%. Listo. Por último, pide la corriente de arranque. La corriente de arranque, ¿qué va a ser igual? Bueno, para la corriente de arranque lo que pasa es que tenemos que colocar una condición. ¿Cuál es la condición? Es la siguiente. En el arranque, lo vamos a escribir aquí. Para poder calcularlo tenemos que colocar en el arranque el deslizamiento, o sea, S, vale o es igual a 1. ¿Eso qué implica? Si lo que viene a ser deslizamiento es igual a 1, lo que va a pasar en esta parte de aquí, fíjense, 1 menos 1 va a dar 0, entonces esta parte se va a anular y se va a ir lo que viene a ser RC'. Así que le colocamos ahí. Eso implica que RC' se va a anular. Y si se anula eso, ¿qué va a pasar? Si se anula RC, lo que va a pasar es que la parte de la impedancia del rotor, o sea, todo esto reducido, va a ser menor, ¿verdad? Porque ya no se va a considerar esa parte. Entonces, colocamos Z del rotor es igual a R2' más J X2', y como RC se anulaba, ya no se coloca. Bien, estamos aquí en ZR, pero esta vez sin RC. ¿Qué más? Para la Z del entrehierro, ¿cómo sería? O sea, ¿cómo sería? ¿En qué afectaría? ¿Qué tenemos? Tenemos que el entrehierro, fíjense, está conformado por RF, Xmu y ZR. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar lo mismo, pero con la ZR nueva. ¿De acuerdo? Así que lo colocamos aquí. Z del entrehierro. Y bueno, esto lo colocan como gusten, ¿verdad? Yo lo coloco así cuando está en paralelo. RFE. ¿Cuál más? J, mu, más la nueva ZR, que es diferente a lo que hemos calculado. Bien, entonces, una vez que tengan eso, van a poder encontrar lo que viene a ser ZE. ¿Y qué es ZE? ZE vendría a ser la impedancia total del estator. Y bueno, fíjense aquí, está directamente en serie. Entonces va a ser R1 más X1 más la Z del entrehierro. Así que le colocan eso. Bien. Entonces, reemplazando una vez, ¿cómo sería? Para que
lo tenemos como valor numérico y comprobemos. Vamos con la primera. Vamos con R2'. ¿Cuánto vale R2'? Fíjense, R2' vale 0.625. ¿Qué más? Tenemos más JX2 más Y X2'. X2' vale 1,25. Listo. Entonces esto lo vamos a guardar con el valor de A. ¿Cuánto me dio? Vamos a verlo. 0,625 más J 1,25. Listo. Entonces ya está guardado como A. Tenemos que aplicar en paralelo. ¿Qué dice? Va a ser 1 entre RF, que vale 360 si no me equivoco. Bien. ¿Más quién? Más 1 entre X mu, 40 con la Y. Más la nueva Z del rotor, ¿de acuerdo? Que le hemos guardado como A. Todo eso elevado a la menos 1. Entonces, este es el valor que me interesa. 0,59 más J 1,22 lo voy a colocar. Listo. Por si acaso este esté en ohmios, sigue siendo ohmios, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo vamos a guardar como B. Listo. Entonces, me dice que a eso le sume R1 y X1, porque está en serie, ¿verdad? Según el circuito. Entonces, R1 vale 0.5 más lo que viene a ser X1, 1,5 y este es el valor que me interesa. 1,09 más J 2,72. Ohmios. Y listo. Entonces este valor es el que realmente me interesa al fin y al cabo. Entonces, una vez que tenga su nueva impedancia del estator, lo que hace simplemente es aplicar la ley de Ohm, digamos. ¿Entre quién y quién? Fijémonos. Vamos a colocar aquí. Corriente de arranque es lo que estamos encontrando. Bien. Entonces, en la corriente de arranque, la vamos a simbolizar así. ¿A qué es igual? Va a ser igual a la tensión que le estamos dando, o sea, en un inicio tensión de fase, entre la Z del estator, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a sacar su valor numérico. Y este valor numérico tiene que ser mayor a las otras corrientes. ¿Por qué? Porque como todo tiene inercia, ¿verdad? Pasa que... A ver, espera un ratito. B1 sería 380 entre raíz de 3. Y todo eso hemos guardado con C. Listo, 27,63. Y lo vamos a expresar en fasor, ¿ya? Ya, a ver. 74,93. Fasor 68,13 amperes. Y listo. Con eso ya tienen todo lo que nos piden en el inciso A. Y bueno, lo que tienen que saber es lo siguiente. A ver, tiene que comparar. En este caso, la ZE, fíjense, es 1,74. ¿Y aquí cuánto daba?
0,9 con 2,71. Y si el denominador es mayor, se significa que la corriente debería ser menor, ¿verdad? Bien, a ver. Pero aquí mi impedancia es mayor. De acuerdo. Esta corriente de arranque, ¿cuál es? Cuando ustedes tienen lo que viene a ser la parte del motor, van a tener lo siguiente, van a tener una curva, ¿verdad? Eh, de corriente versus tiempo. Siempre van a tener en cuenta que el tiempo es la parte independiente, porque no cambia. O sea, nada lo altera, por así decirlo. Y aquí van a tener la corriente. Entonces pasa que como el motor tiene inercia mecánica, lo que va a suceder es lo siguiente. En un principio el motor va a subir y va a necesitar un gran impulso de corriente para lograr romper el torque mecánico y posteriormente a eso se va a querer estabilizar en una corriente fija. Bien, entonces ese pico de aquí es lo que nosotros llamamos corriente de arranque. ¿Está bien? Después ya la corriente de trabajo se mantiene constante y no va a cambiar, a menos que se le haga sobrecarga. Así que eso sería para la pregunta del inciso A. Ahora bien, para el inciso B nos pide calcular todo de vuelta, pero esta vez utilizando el circuito equivalente aproximado, ya no el exacto. Así que aquí tienen lo que viene a ser el circuito aproximado. ¿Y qué cambió? ¿Qué creen que cambió con este circuito? Fíjense. Lo único que hemos hecho es que esta parte de aquí lo hemos movido más a la izquierda. Fíjense, después de lo que viene a ser toda la reactancia del 1, la resistencia del 1 y del 2. ¿Y qué tienen que hacer? Prácticamente, como dice aquí, RCC, que va a ser la reducción de esto, va a ser R1 más R2', y la parte de las bobinas, X1 más X2. Nada más. Entonces, tienen que hacer todo el procedimiento como hemos venido haciendo, pero simplemente reduciendo el circuito equivalente de otra forma, siendo que esto se va a la izquierda y trabaja. Es decir, todo esto en serie y después lo que lea aquí va a estar en conjunto a paralelo con F, RF y Xmu. Y todo el procedimiento se repite exactamente igual, ¿de acuerdo? Nada más, no cambia nada, solamente la forma de reducir el circuito. A ver, vamos a dibujarlo para que ustedes lo hagan. Y posteriormente de eso, pues ya lo calculan, nomás son valores numéricos. Bien, entonces hemos dicho que toda esta parte de aquí se vuelve uno solo. Porque está en serie, ¿verdad? Así que lo vamos a colocar como una impedancia. Bien, por aquí y por aquí. Entonces toda esta parte de aquí sería el núcleo, que viene separado. Y listo. Y posteriormente todo eso va a estar en paralelo y queda un equivalente. Y listo. Entonces, aquí va a estar RF. Aquí va a estar Xmu. Y aquí va a estar la impedancia. ¿Qué impedancia? Z de R. O si quieren le llaman 1, digamos. Es simplemente para conservar la notación que hemos hecho aquí, ¿verdad? Porque era el rotor. Pero si quieren por esta vez, pues le llaman, yo qué sé, digamos, X. Y listo. Posteriormente a eso, pues, como se tocan una vez de arriba y de abajo, estaría todo eso en paralelo, ¿verdad? Así que sería un equivalente ya. Vamos a anotarlo aquí con pluma. Y así quieren, se le llaman ZY, como quieran. Entonces, es prácticamente eso. Ya que tiene la equivalente, repetir el mismo proceso con las mismas ecuaciones y fórmulas para encontrar las corrientes del estator, rotor, lo que viene a ser la parte
y su cero, las potencias y todas las periodos involucradas para restarlo y encontrar las potencias. En el eje, o sea, interna, la potencia útil y con eso la corriente de arranque con el rendimiento. ¿Está bien? Eso es como tienen que hacer el procedimiento. Entonces, por esta vez lo vamos a dejar aquí. ¿De acuerdo? Bien, detengo la grabación. Ahora, para la parte de la asistencia, les pido que coloquen lo que viene a ser su nombre con el registro, ¿de acuerdo? Y con eso acabaríamos para que podamos cerrar la reunión y ya pasaríamos mañana a la misma hora, ¿verdad? La grabación voy a estar subiéndola en el transcurso de esta noche y se las paso. Pero tengan por seguro que este problema va a entrar a su examen. Bien, entonces voy subiendo la grabación, ¿de acuerdo? Y les encargo que ya cuando puedan más la otra semana me coloquen lista ya en física para que